Nuestro siguiente protocolo para estudiar va a ser el protocolo HTTP. Vamos a ver en qué se utiliza este protocolo y pequeñas definiciones, como por ejemplo lo que es un HTTP que es no persistente, uno persistente y diferentes tipos de peticiones. Ya tienen un servidor HTTPD compilado y configurado para que podamos ya trabajar con generando peticiones, analizando las respuestas, haciendo configuraciones básicas en ese servidor HTTP del video anterior. Vamos a ver cómo son los requests, los métodos que hay, las respuestas. Vamos a ver a diseñar un pequeño cliente HTTP desde la propia terminal. Y veamos qué son las cookies, para qué se utilizan y cómo funciona, cuál es la base de un servidor proxy, específicamente un web cache. Una web está relacionado con HTTP. Principalmente, la web consiste en una colección de objetos. ¿Qué pueden ser esos objetos? Por ejemplo, archivos HTML, archivos de imágenes, un applet de Java, un archivo de audio, un archivo binario, un ejecutable, etcétera. Una página web consiste en un archivo HTML base, el cual hace referencia a diferentes tipos de objetos. Cada objeto es direccionable a través de una URL. Acá podemos ver una URL donde tenemos el hostname y dentro de este hostname, dentro de este servidor web, direccionamos el objeto a través de un path que es único. En este caso son de barra pic.gif. Eso se llama el path name. HTTP o protocolo de transferencia de hipertexto es un protocolo de aplicación desarrollado para las web. Utiliza un modelo cliente-servidor. Los clientes son principalmente navegadores web que solicitan a un servidor. Esas solicitudes se hacen a través de peticiones, a través de request, y muestran los objetos web. Esos objetos que se van obteniendo del servidor a través de esas peticiones se van renderizando en el navegador. Y el servidor es ese servidor web en el cual está a la espera de esas peticiones y transfiere los objetos de respuesta a las requests. Por lo general tenemos el servidor, en este caso ejecutando el servidor HTTPD de Apache, y dos clientes. Acá podemos ver un PC con un navegador Firefox o un smartphone a través de un navegador Safari, por ejemplo. Y cada uno de estos clientes utilizan el navegador para hacer peticiones al servidor. Ellos realizan una petición y el servidor responde. Específicamente, los clientes inician una conexión TCP. Crean un socket TCP concatenando, recordemos que un socket es la concatenación entre una IP y un número de puerto. De manera predeterminada, el puerto predefinido es el 80-80-80, pero esto se puede cambiar. El servidor acepta las conexiones TCP de los clientes a ese puerto. Y bueno, eso después depende de la implementación del servidor HTTPD, del servidor web. Por lo general se crea un thread en cada
petición y ese thread se va gestionando todo el flujo de esa conexión. Eso depende más que nada de la implementación del navegador. Se intercambian mensajes entre el cliente y el servidor respetando el protocolo HTTP. HTTP establece una serie de reglas que tiene que cumplir tanto el cliente como el servidor para que se puedan comunicar. Recordemos que un servidor está esperando solicitudes de los clientes y esos clientes pueden ser diferentes equipos, ¿no? y diferentes navegadores, diferentes arquitecturas. Entonces, HTTP establece la forma en la que los desarrolladores de los clientes, por ejemplo de los navegadores, siguiendo ese estándar se pueden comunicar independientemente con un servidor web, sea la implementación que sea, siempre respetando el protocolo. Luego de que se intercambia la información, la conexión TCP es cerrada. Acá tenemos una breve pregunta. ¿HTTP es un protocolo sin estado? Sí, es un protocolo que no mantiene información. Un cliente hace una petición, transcurrido cierto, cuando finalice esa transacción, el servidor no recuerda esto a nivel de protocolo. Existen otras implementaciones que permiten identificar una transacción HTTP para hacerlo con estado, pero por defecto es un protocolo que es sin estado. Existen dos tipos de peticiones HTTP. Los HTTP que son no persistentes y los persistentes. Los no persistentes son un único objeto es enviado mediante la conexión TCP. Luego de que se transfiere ese objeto, la conexión finaliza. ¿Qué implica esto? Descargar múltiples objetos requieren múltiples conexiones. Imagínense una página que haga referencia a una imagen, a un JavaScript, a una hoja de estilo, a una imagen. Bueno, por cada uno de esos objetos se necesita una conexión diferente para obtenerlos. Y las conexiones HTTP persistentes son en una única conexión TCP entre el cliente y el servidor se pueden transferir diferentes objetos. No se tiene que iniciar una nueva conexión TCP. Entonces veamos un ejemplo, un HTTP no persistente. Supongamos que tenemos esta URL con este path a este recurso y el código fuente de esta web contiene texto y referencias a 10 imágenes JPG. ¿Qué va a ocurrir? Primero, el cliente tiene que establecer la conexión TCP mediante una IP de origen, puerto de origen, IP destino, puerto destino. Como no se está especificando en la URL ningún puerto diferente al por defecto, se va a utilizar el por defecto. Entonces, el cliente inicia una conexión TCP al servidor HTTP en el host www.someschool.edu en el puerto 80. Del otro lado, el servidor HTTP, este host, está esperando conexiones TCP en el puerto 80, por lo que acepta la conexión, notificando al cliente. El cliente, una vez que estableció esa conexión TCP, envía una petición, envía un request, en donde contiene la URL del objeto que quiere descargar. El mensaje indica que el cliente quiere el objeto que está en este path. El servidor recibe esa petición y genera un mensaje de respuesta que contiene el objeto que se solicitó y lo envía al cliente a través de ese socket. Envía un mensaje a través de ese socket. Esta es la primera parte. Todavía no se solicitaron estas 10 imágenes. Recordemos que es un HTTP no persistente. Entonces, una vez que se reciba eso, el servidor HTTP cierra la conexión TCP
Y los clientes HTTP reciben ese mensaje que contiene el código del HTML. Por lo que el navegador va a parsear ese HTML y va a encontrar que va a tener una referencia a esas 10 imágenes, a esos 10 objetos de tipo imagen, y vuelve a repetir este proceso para cada una de esos objetos. Establecer el socket, conectarse a través de TCP con el servidor, notificarle el objeto que se quiere obtener y el servidor va a responder y va a cerrar el mensaje. El RTT se define como el tiempo de un paquete pequeño en viajar desde el cliente al servidor y volver. Veamos cuál es el tiempo de respuesta en HTTP. Primero se genera un RTT para iniciar la conexión TCP. Recordemos que antes de enviar un mensaje a través de TCP tengo que establecer la sesión. Entonces primero necesitamos un RTT para iniciar la conexión TCP. Luego necesitamos un RTT para la petición HTTP y algunos bytes adicionales para la respuesta que va a generar el servidor. Luego se tiene que sumar el tiempo de transmisión del archivo. Por lo que el tiempo de respuesta podemos calcularlo como 2 RTT, este y este, más el tiempo de transmisión de archivo. Vamos a ver un ejemplo. Antes de hacer la petición, primero se genera un RTT, se establece la sesión TCP, se solicita el archivo y bueno, ese archivo va a demorar en función del tamaño que tenga ese archivo. Entonces podemos cuantificarlo como que se necesitan 2 RTT por objeto que se quiera obtener del servidor en un HTTP no persistente. Entonces, en HTTP no persistente se necesitan por objeto 2 RTT. Esto genera una sobrecarga en el sistema operativo para cada sesión TCP. Generalmente los navegadores establecen múltiples sesiones TCP en paralelo para obtener datos referenciados. Una vez que se obtienen todos esos datos, se renderiza la web. Alguna vez le debe haber ocurrido que entran a una web y la web empiezan a ver en el navegador por partes, que es lo que se va obteniendo, se va renderizando. En la actualidad, con las velocidades que tenemos, es bastante despreciable ese tiempo de respuesta por lo general. Pero antiguamente, cuando las velocidades eran muy limitadas, era más apreciable que la web empezara a cargar por partes. En cambio, en un HTTP persistente, el servidor deja la conexión abierta luego de enviar la respuesta. Y los próximos mensajes que haya entre el cliente y el servidor serán enviados utilizando esa conexión. De esta manera no se sobrecarga de peticiones hacia el servidor por parte de los navegadores. Se establece una única sesión. De esta manera el cliente envía un request a un objeto referenciado a medida que va renderizando el código. Se utiliza un solo RTT para todos los objetos referenciados. Existen dos tipos de mensajes HTTP. Los mensajes que los clientes le solicitan al servidor y los mensajes de respuestas del servidor. Los que son los requests y los response. Un HTTP request, hasta la versión 1.1 se utilizaba un formato ASCII, o sea que era un formato que era entendible por los humanos. En la versión 2 y 3, y ahora se está estudiando la 4, se dejó de utilizar la versión ASCII y se utiliza una codificación netamente binaria. Un mensaje de HTTP tiene esta estructura. Acá podemos ver un ejemplo.
Get, la primera línea y la primera palabra identifica al tipo de request. Tenemos, dependiendo de la versión de HTTP que estemos utilizando, vamos a tener get, post, head, delete, put. Tenemos diferentes tipos de request. Después, seguido del path a donde vamos a obtener el objeto que vamos a obtener, seguido de HTTP barra la versión que vamos a estar utilizando de HTTP, y luego finaliza cada línea con un enter. Luego tenemos lo que sería el encabezado del request, en donde es un par atributo valor seguido de un enter. Acá podemos ver un atributo del encabezado, es host, dos puntos. Acá hace referencia al DNS, al hostname, al dominio que estamos queriendo acceder. Enter. User agent, por ejemplo, hace referencia a el tipo de cliente que estamos utilizando. Que podemos ver Firefox es una versión 13.10. Enter. Luego el encabezado tiene diferentes otros atributos. Acá podemos ver, por ejemplo, que acepta o que entiende que esto lo recibe el servidor, y el servidor va a determinar de que el cliente puede interpretar un determinado tipo de archivo, una determinada codificación, un determinado lenguaje. Después tenemos, por ejemplo, el Keep Alive, cuánto tiempo va a quedar activa esa petición. Y luego tenemos dos enter, y por último sería en esta parte el cuerpo, el body de la petición. De manera general tenemos esta estructura: el método seguido de un espacio, la URL seguido de otro espacio, la versión de HTTP que estemos utilizando, y finalizamos cada línea con un enter, con los caracteres carry return y line feed, o sea, es el enter. Después tenemos en el encabezado, tenemos la serie de atributo, dos punto valor y un enter, eso para cada atributo, para cada dato del encabezado. Y el encabezado se separa del body de la petición, del entity body, a través de dos enter. Cuando se detecten dos enter, se interpreta que esto de arriba es el encabezado y lo de abajo, lo que sigue es texto. Es el contenido que hay. Puede ser una imagen, puede ser un XML, un JSON, un binario, etc. Damos un ejemplo de cómo se carga la información en un formulario. Para eso tenemos el método, vamos a utilizar el método post. Tenemos el método post y el método get. Por lo general, la diferencia va a estar en que en las páginas vamos a encontrar una entrada que sea del tipo form. Cada entrada de ese formulario se envía al servidor en el entity body del request. Esto es solamente para las peticiones post. Las peticiones post, cada valor que se especifique en el formulario va a estar a través del va a estar contenido en el body. En cambio, en la petición get, los datos del formulario van a estar embebidos en la URL. Cada entrada del formulario se va a enviar al servidor a través de el valor, el atributo correspondiente especificado en la URL del request. Acá podemos ver uno en el cual se envía a través de el request get a este objeto, a este recurso animal search, y se le pasan los datos del formulario, que va a ser uno llamado monkey igual valor ampersand, el siguiente dato y el valor de ese dato. Esa es la diferencia entre el método get y el método post. En el método post no vamos a ver los atributos del formulario en la URL, y en el método get sí lo vamos a ver.
Es por eso que no significa que si utilizamos POST, eh, los datos, si se utiliza por ejemplo una técnica de man in the middle, se captura esa información, se pueden interpretar. ¿Por qué? Porque los datos van sin encriptarse. HTTP no encripta la información. Eso se hace a través de SSL, a través de un certificado. Por lo que la única diferencia va a ser que no van a ser visibles en la URL. En HTTP 1.0 tenemos tres tipos de request: el GET, el POST, el HEAD. En el HEAD se envía, eh, se, el cliente pide al servidor que se envíe el, solo el encabezado del objeto y no el contenido del objeto. En HTTP 1.1 ya tenemos más métodos. Tenemos GET, POST, HEAD, PUT para enviar un archivo a una determinada URL, por ejemplo. DELETE para eliminar un archivo a una determinada URL, etc. Recordemos que estos son estándares. Nosotros podemos utilizar nuestras propias implementaciones también. Sí, no solamente podemos utilizar HTTP para transferir páginas web entre un servidor y un cliente, también lo podemos implementar en nuestras propias aplicaciones para transferir datos entre dos entidades. Veamos a esas peticiones los servidores responden con una respuesta. Acá podemos ver una. La respuesta es bastante similar a la petición. Tiene un encabezado, tiene un body y la separación entre ellos es a través de dos enter. En la primera línea podemos ver que la respuesta es el protocolo, la versión, un código de error, un código de resultado para determinar si hubo un error. En el caso del error, que el navegador sepa informar qué tipo de error. El 200 es que no hubo ningún tipo de error. La fecha, el servidor puede responder con la implementación del software y la versión que está implementando, puede agregar también información del sistema operativo. La fecha en la última modificación que se hizo en ese recurso que se está solicitando. Esto es importantísimo para la implementación de los proxy. Por ejemplo, también los navegadores implementan un proxy propio en el cual ellos ya cachean la información, los recursos en el disco. Y imagínense, acá el navegador podría solicitar a través de una petición GEAD un determinado recurso, solamente para ver si en el encabezado del recurso obtener la última fecha de modificación del recurso. En el caso de que se obtiene esa información y se compara con el que tiene cacheado. En el caso de que haya cambiado la fecha, ahí sí solicita la petición correspondiente para que obtenga todo el recurso. Y solo con el GEAD obtienes ese dato. El largo del contenido también, que la conexión es del tipo Kimbalive, el contenido va a ser del tipo tal, codificación tal, dos enter y acá dato, que esto sería el contenido de lo que se está especificando. Las peticiones, como les comentaba, generan códigos de estado que aparecen en la primera línea de la respuesta que genera el servidor al cliente. Los más comunes son el 200, es el OK, o sea que la petición se realizó correctamente y el objeto solicitado está en ese mensaje. El 301, que es para indicar cuando un objeto fue trasladado a una nueva ubicación. El 400, que es que el servidor no entiende el request del cliente. El 404 es cuando el objeto solicitado no existe. O el 505 es cuando se está utilizando una versión HTTP en el cual no está soportado. Bien, si queremos hacer un cliente HTTP, lo que necesitamos hacer es establecer el socket y solicitar, generar el request. Eso lo podemos hacer a través de un editor de texto. Por ejemplo, acá podemos conectarnos a través de la aplicación Telnet. Nos permite instanciar socket de manera muy sencilla. Le pasamos como argumento el servidor, espacio el número de puerto.
Acá se establece el socket y ahora el cliente puede solicitar información a ese servidor. Por eso, si respetamos el formato del request, podemos escribir uno en ese socket. Por ejemplo, get que se obtenga el recurso raíz utilizando el protocolo HTTP en su versión 1.1 y host se utiliza el DNS. ¿Qué vamos a ver más adelante? Que los servidores web, yo me puedo conectar a través de una IP, pero dentro de esa IP puedo referenciar a diferentes dominios. De esta manera nos permiten tener en una misma IP múltiples dominios. Imagínense contratar una única IP pública para obtener cada uno de los dominios, el costo sería bastante alto. Por lo general los servidores de hosting tienen eso, una única IP, y dentro de esa IP referenciada a múltiples dominios diferentes para cada uno de los clientes de ese hosting. ¿Dónde especificamos el DNS? Lo podemos especificar en el atributo host de la petición, del request. Acá podemos ver que en el momento en que se hace esta petición, el servidor responde a través de un mensaje 302, que es que se encontró el contenido, pero que ha sido trasladado a otra dirección. Acá podemos ver esta petición. Esta petición lo que hace es se conecta al puerto 80 de este DNS y el servidor está configurado para que todas las peticiones por HTTP se redirijan a HTTPS. De esta manera, si yo ingreso directamente a este DNS, voy a no voy a acceder a través de HTTP porque el servidor web me fuerza a que yo me pase a este recurso. ¿Cómo lo hace? A través de un mensaje del tipo 302. De esta manera, el usuario no tiene que estar escribiendo en el cliente, en el navegador, el sitio a donde se trasladó el recurso, sino que automáticamente el navegador lo parsea, interpreta que es un mensaje 302 y busca la nueva etiqueta haciendo referencia a dónde está el recurso ahora. Entonces, esto, si lo prueban en el momento de este video, no les va a funcionar porque este sitio ya no está disponible. Pero si probamos, por ejemplo, a mi web personal, también tengo esto, en el cual se redirige a la petición. Por ejemplo, a ver, realizaremos una prueba. Vamos a hacer curl. Lo vamos a ver en modo diagnóstico y vamos a solicitar mi web personal. Acá podemos ver que nos responde curl diciendo de que es un mensaje, una respuesta 302 que se encontró, pero que se tiene que acceder a este nuevo recurso. Ya mencionamos de que las peticiones HTTP son sin estados. Para permitir el estado entre el cliente y el servidor se utilizan las cookies. Muchos sitios web utilizan las cookies y las cookies se dividen en diferentes componentes. En la petición HTTPD, en la respuesta, está la línea de la cookie. ¿Para qué? Para que en siguientes peticiones el navegador, o sea, el cliente HTTP, utilice esa cookie, agregando esa información en el encabezado de la petición para que el servidor interprete esa conexión.
cookies se mantienen, tienen un determinado tiempo de vida, que las mantiene y son administradas a través del navegador que utiliza el usuario. Los sitios web van a utilizar una base de datos en el cual van a referenciar el usuario que identifican con la cookie con su sistema de back office. ¿Cómo funciona? Supongamos que tenemos esta conexión cliente-servidor en donde el cliente tiene quiere hacer una solicitud al servidor de Amazon. El cliente tiene una cookie, ya el navegador ya tiene registrada una cookie que es de eBay, no es de Amazon. Entonces lo que ocurre es que el cliente genera, imagínense que entra en la página de Amazon, genera una petición HTTP y imagínense que se loguea a través de un formulario. El servidor recibe esa información y genera una cookie para ese usuario, suponiendo de que las credenciales son válidas. De esta manera el servidor genera una cookie para ese usuario. Ese servidor tiene en una base de datos, va a guardar que para ese usuario se generó esa determinada cookie. Y cuando genere la respuesta al mensaje del usuario, en el encabezado de la respuesta se va a especificar un atributo que va a ser setCookie y el ID de la cookie que le asignó a ese usuario. El navegador va a recibir ese atributo setCookie, va a guardar en su base de datos, va a guardar que el servidor con ese dominio existe esa cookie almacenada. De esta manera, el navegador, la próxima vez que ingrese al sitio de Amazon, estas cookies tienen un tiempo de vida. Supongamos que la próxima vez el usuario no finalizó el tiempo de vida y la cookie todavía tiene valor. En la siguiente petición que haga el usuario hacia el servidor de Amazon, como la cookie no venció, se va en la petición, en los siguientes requests, se van a agregar en el encabezado el atributo cookie, dos puntos y el valor de la cookie. Entonces de esta manera, cuando el servidor obtenga ese request, va a mirar el atributo cookie, va a obtener el valor de esa cookie y puede consultar a la base de datos en donde se persistió esa cookie. ¿Para qué? Para que pueda reconocer a este usuario que hace esta petición. Entonces de esta manera se implementa a través de HTTP, que es un protocolo sin estado, se interpreta el estado a través de la cookie. Después podemos ver que el usuario, bueno, mientras la cookie persista en el tiempo, no venza su TTL, su tiempo de vida. Por ejemplo, una semana después, el usuario vuelve a solicitar el acceso a Amazon y como la cookie todavía es válida, el navegador establece el valor de la cookie en el encabezado de la petición, el valor que tenía asignado, y el servidor una semana después puede reconocer ese usuario. Esto se usa mucho cuando tenemos, por ejemplo, formularios de autenticación y autorización para carritos de compra. Capaz alguna vez debe haber pasado que están en una web, generan un carrito y vuelven al tiempo y el carrito sigue existiendo. Bueno, de esta manera se implementa. También se suelen utilizar para obtener información del usuario, para darle recomendaciones de sitios a visitar o de productos. Y también, bueno, se suele utilizar para mantener el estado de una sesión de usuario. Por ejemplo, un webmail. Hasta que no cierre el webmail, cierro el navegador, vuelvo a abrir el navegador y el usuario sigue estando logueado a esa web. ¿Hay privacidad
Bueno, esto es una pregunta bastante delicada y hay que tener en cuenta quién tiene acceso a las cookies del navegador. Porque en donde el, el sistema de archivo en donde persisten las cookies, si se ve comprometido, cualquier usuario podría copiar esa información y establecer eh, suplantar la identidad del usuario original. No hay privacidad en eso. Hay que tener cuidado. Si imagínense, si estoy trabajando en una computadora en donde existen múltiples usuarios que acceden a usar el equipo con el mismo usuario en el cual yo estoy ejecutando, esto puede persistir información y un usuario, si no cierra, si no elimina bien sus cookies cuando finaliza su sesión, eh, se puede persistir esa sesión y bueno, otro usuario malintencionado podría hacerse el control de esa sesión. Un servidor proxy, el objetivo que tiene es de optimizar el tráfico web. ¿Cómo? Bueno, imaginemos que tenemos dos clientes que a través de su navegador hacen la petición a este servidor. Imaginemos que este es el primer cliente, genera la petición al servidor proxy. El servidor proxy, como no tiene cacheada la información, sale a internet a buscar esa información. El servidor responde con esa información y acá en este momento el servidor proxy cachea la información. Entonces, cuando otro usuario solicita ese recurso, el servidor, por ejemplo, el usuario 2, este cliente 2, solicita el mismo recurso de este servidor, pero como el servidor proxy ya lo tiene cacheado, el cliente 2 va a pedirle la información al proxy y el proxy ya tiene esa información y le retorna esa respuesta. De esta manera nos ahorramos en ancho de banda. Existen proxies que necesitan la intervención del usuario para identificarse, por ejemplo en las configuraciones del navegador o del sistema operativo, establecer la dirección IP del proxy, establecer el número de puerto del proxy y establecer, por ejemplo, los protocolos que se van a enviar a ese proxy. Y existen otros proxies que son los proxies transparentes, en los cuales en una red no se necesitan configurar a los clientes para que accedan a las configuraciones de ese proxy, sino que de manera transparente se realiza esa configuración. Por lo general a nivel de router, ¿no? De ruteos. Bien, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, lo que comentábamos recién, reduce el tiempo de respuesta, los requests de los clientes, reduce el tráfico en una red, porque no se tiene que estar generando varias veces la misma petición a un recurso. ¿Cuál es la desventaja? El usuario que tenga el control del proxy puede gestionar todas las transacciones HTTP. Entonces, imagínense que un usuario solicita una red social y si un usuario malintencionado gestiona ese proxy, se, se puede retornar una respuesta que no es la original. Lo bueno también que me permite el proxy es filtrar información, por ejemplo. Imagínense que yo tengo en una red, genero un filtro en el cual los clientes no pueden acceder a, no sé, si se encuentra una determinada palabra en una web, que se muestre un mensaje de error, por ejemplo, diciendo que se filtró el contenido de la web porque hay una palabra que no estaba permitida en esa red. Eso es bastante ventajoso, poder generar reportes de qué sitios acceden los usuarios. Existe una petición que se llama get condicional, que suelen utilizar bastante los proxy y los navegadores. Recordemos que los navegadores también tienen un proxy interno, por lo general. Y el objetivo es no enviar un objeto si está ya en la calle
en su versión más reciente. De esta manera no hay retardo en la información, hay una baja utilización del enlace. Y lo que el proxy o la caché especifica la fecha en la cual tiene una copia cacheada de la petición HTTP. Entonces, ese atributo es if modify signs y le pasa la fecha. Entonces, cuando el servidor obtiene esa petición, el servidor dice, bueno, localmente el objeto no se modificó, no tengo una fecha más reciente que la que vos tenés. Entonces el objeto es exactamente el mismo que tenés vos. ¿Para qué te lo voy a enviar nuevamente si ya lo tenés en tu caché? Utilizalo. Entonces el servidor va a generar una respuesta que no va a tener el objeto, sino que va a contener el mensaje 304 no modified. Entonces, ¿cómo nos quedaría el get condicional? El cliente genera una petición en donde si el cliente ya lo tiene cacheado al objeto que se está pidiendo el servidor, en el atributo del request va a ir en el encabezado del request va a ir el atributo if modify sans y la fecha que se tiene de ese objeto. El servidor va a verificar si el objeto no se ha modificado, manda esta respuesta. 304 no modified. Y en el body de la respuesta no va el dato del objeto. Pero si el cliente genera este get condicional y el servidor detecta de que la fecha del objeto se modificó después de esa fecha, eso significa que el dato que tiene el servidor es más reciente que el que tiene el cliente. Ahí el servidor genera una respuesta que va a ser una del tipo 200 y en el body del response va a obtener el dato